Buenas tardes, mis estimados estudiantes. Saludos, espero se encuentren bien. Ok, en el día de hoy damos inicio a la clase correspondiente a la clase número 6 de Derecho Penal Especial, en el cual vamos a abordar el tema específicamente relacionado a los delitos contra la propiedad, siguiendo este orden de ideas en cuanto al delito de hurto, así como sus tipos delictivos, como son el hurto simple, el agravado y el calificado. También vamos a ver acá lo que son los delitos de robo, sus tipos, bien sea propio, impropio, robo arrebatón, un robo leve y un robo agravado. Así que sean bienvenidos a esta clase número 6 del Derecho Penal Especial. Para comenzar, muchachos, vamos a comenzar, por supuesto, indicando sobre lo que es un hurto. Un hurto, vamos a ponerlo como un ejemplo, cuando nosotros dejamos algo que esté expuesto a la confianza pública y de repente lo dejamos. Vamos a colocar un bolígrafo en una administración pública, ¿no? Un bolígrafo. Y de repente no sabemos quién se lo llevó. O sea, de forma talentosa, vamos a llamarlo así, porque no tiene otra cosa, engañosa, de forma astuta, la persona, es decir, la persona, el accionante o el personaje activo, vamos a llamarlo de esa forma, se apodera de ese objeto. En este sentido sería, estamos hablando de un bolígrafo sin que nosotros nos demos cuenta y no nos percatemos de que nos falta pues ese bolígrafo, ese lápiz, piense una grapadora, etcétera, ¿no? Y de alguna forma incurrimos en un delito. Un delito por ser de naturaleza practicada en una oficina pública se convierte ya en un delito, un hurto agravado, porque no nada más es la intención, sino es que está cometiendo una sustracción de algo que no le pertenece sin el consentimiento de las personas presentes en el lugar. Ahora bien, vamos a empezar con el delito simple, es decir, el delito de hurto simple. El hurto simple está tipificado, como lo hemos observado, en el artículo 451 de nuestro Código Penal. Nuestro Código Penal, muchachos, establece el delito de hurto, que todo que se apodere de algún objeto mueble, mueble es porque se traslada de un lugar a otro, ¿sí? No está en un lugar perennemente y no se puede mover. Esos son los inmuebles. En este caso, un objeto mueble, como estoy colocando el ejemplo de un bolígrafo, de un lápiz, una grapadora y sobre todo en la administración pública, ¿no? En este sentido, esta parte de este objeto mueble perteneciente, tiene que estar perteneciente a otro para aprovecharse de él, quitándolo sin su consentimiento de su dueño del lugar donde se hallaba. Es decir, que si yo dejo un bolígrafo en un escritorio, no tengo que por qué conseguirlo. Bueno, no lo voy a conseguir realmente, porque ya es un hurto, ya. La persona se lo apoderó y no sabemos realmente quién haya perpetrado ese tipo de situación. Ahora, si se agarra en flagrancia, ya es otra cosa, ¿no? Que lo consigamos, como dicen por ahí, con la mano en la masa, es decir, flagrantemente. Entonces, para que se dé este tipo de delito de hurto, tiene por supuesto que estar sin el consentimiento del dueño. Nadie va a querer hurtarse algo sin el consentimiento de la persona, ¿no? Y el lugar donde se hallaba. Puse el ejemplo de una oficina pública para hacerlo como más grave el asunto y por supuesto en este sentido será penado con prisión de un año a 5 años, es decir, 5 más 1 son 6, término medio son 3 años. ¿De qué? De prisión. Ahora bien, muchacho, es importante al que se le consiga o se le agarre en esta situación flagrante o se determine quién fue el autor de este hecho, por supuesto, debería
de pagar o pugnar este tipo de acción. Así sea un bolígrafo, así sea un lápiz. Eso no es por el valor del objeto, sino es por la acción del sujeto, ¿sí? Entonces, esperemos que esto esté claro también. Es la acción, la tipicidad de antijurídica del sujeto. Esa acción que realizó para apoderarse sin el consentimiento del dueño de ese objeto mueble. Por supuesto, este tipo de hurto está establecido en el artículo 451 de nuestra norma adjetiva y contempla, por supuesto, una penalidad de 1 a 5 años. De 1 a 5 años. Ok, si el valor de la cosa sustraída no pasare de una unidad tributaria, ¿sí? La pena será de prisión de 3 meses a 6 meses. Es decir, que hay una rebaja en este sentido de la penalidad si el objeto es de inferior valor, ¿no?, a una unidad tributaria. ¿Cuánto puede costar un bolígrafo? ¿Cuánto puede costar un lápiz que no supere la unidad tributaria? Porque si supera la unidad tributaria, estaría implicado en el delito en la penalidad de 1 a 5 años. Pero si es bajo el valor del objeto mueble, en este caso el bolígrafo, sería aproximadamente enfrentar la penalidad de 3 a 6 meses. De esta forma, entonces, se comete también este tipo de delito en el hecho imputado que recaiga sobre cosas que hagan parte de una herencia aún no aceptada y por el copropietario, es decir, el asociado, lo que es el coheredero, y respecto de cosas comunes, respecto de la herencia indivisa, siempre que el culpable no tuviera la cosa en su poder. La cuantía del delito se estimará en cuanto se haga la deducción de la parte que corresponde al culpable. Eso lo establece la normativa penal vigente de nuestro Código Penal venezolano. Indagando un poco en relación a estos tipos de situaciones en cuanto a este delito de hurto, ¿sí? Vemos la acción. Vamos a analizar un poquito la acción. La acción es el verbo rector del tipo que es apoderarse, tal cual como lo hemos indicado. Como dice un autor llamado Núñez, la de apoderarse es una noción compuesta que implica un acto material y un propósito que de alguna forma garantiza el acto furtivo. Tal propósito es el de ejercer un poder fáctico de disponer de la cosa, es decir, la tenencia de la cosa. También puede ser el de llevarse la cosa para usarla y devolverla. Eso podría ser también un delito de hurto, tal cual como lo establece la normativa. El código entonces de esta forma no utiliza un verbo rector en cuanto puramente objetivo, sino objetivo subjetivo. Es decir, que vincula la acción con la culpabilidad, es decir, de la parte dolosa, como es obvio, porque hay una intención. Recuerde que las personas que obran de forma dolosa la están haciendo de forma intencional y que se examinará entonces más adelante, ya que en el momento de consumado existen algunas teorías que apoyan el asunto del delito el delito de hurto, y que según Frías Caballero indica que en no menos de 15 puntos por vista de doctrinarios encaminan a determinar inequívocamente el momento de consumación del hurto. Entonces se propone una teoría de lo que es la aprehensión rey, la aprehensión rey, la aprehensión de la cosa, ¿sí? Es decir, que según ella el hurto se consuma cuando el agente pone en su mano sobre la cosa. Esta teoría justifica el derecho romano porque al no existir en él la noción de la tentativa, era menester entonces considerar consumado el hurto con un solo tocar de la cosa. Es decir, basta nada más con apoderarse de la cosa para que haya el hurto en este sentido, ¿no? Así lo devuelva o lo cambie de lugar
indiferentemente de que lo use o no. Existe el hurto de esa magnitud, de esta manera. Entonces, existe otra teoría que es la de Amotio, que es la remoción, la teoría de remover, que considera consumado el delito de hurto cuando la cosa es movida o trasladada de un lugar a otro. Ahí se consuma ya el hecho del hurto en sí. Y según Carrara, defiende esta doctrina invocando principalmente el siguiente argumento. El hurto, dice Carrara, consiste en una violación de la posesión ajena. Por consiguiente, está claro, esta violación se efectúa en primer instante en que fue apoderado de la cosa y que estaba en posesión de otro. Es decir, que la persona se lo despojó de alguna forma, se lo sustrajo, vamos a llamarlo así, del lugar donde se encontraba, sin que la persona se percatara de que le fue despojado, después le fue sustraído esta pertenencia. Sin esperar que se prolongue por cierto tiempo la posesión usurpada, ya que mucho menos se convierta en dueño de esa cosa. Entonces Carrara incurre en un sofisma que dice que nadie pretende que el hurto se consuma con la adquisición de la propiedad de la cosa. En este sentido, basta con la adquisición de un poder de hecho, es decir, la tenencia, que a el agente le da la disponibilidad material de la cosa. Como observa entonces otro autor llamado Fontaine, Fontaine indica que el hecho de ser motivo o movida sacada del lugar en que se encuentra no es objeto de apoderamiento por el ladrón. No es suficiente por la simple remoción para alcanzar el poder fáctico sobre la cosa, que es indispensable para la consumación del hurto. Mendoza Trocconi vemos que sostiene que la teoría del amotio es la aceptada por el legislador venezolano, es decir, que fue despojada de un lugar a otro, fue removida pues de un lugar a otro y es aceptada en Venezuela. La teoría de Ablatio es otra que, de acuerdo con ella, el hurto se consuma cuando el autor saca de la cosa de la esfera custodiada del tenedor, es decir, de la persona que poseía la cosa. Esta doctrina es la más científica entre las tradicionales y es la acogida, según Febres Cordero, por el Código Penal venezolano. Esos son postulados, muchachos, teorías que de alguna forma justifican el hurto o sustentan el hurto en estas teorías, ¿sí? Luego existe una teoría de la locupletatio, que establece que el hurto queda consumado cuando el agente ha obtenido provecho de la cosa, por ejemplo, cuando la ha vendido. Según la teoría, el hurto no se consuma, sino el autor pierde la cosa o si es despojado de ella por otro ladrón. Tampoco si la cosa resulta destruida por todo ello. Esta doctrina nos parece un poco inaceptable, ¿no? Por otro punto, en nuestro criterio, vamos a definir que el hurto se consuma cuando la cosa entra en esfera de disponibilidad del agente. Es decir, cuando éste adquiere un poder de hecho de tenencia, es decir, que tiene la cosa en sí. En otros términos, existe apoderamiento y por tanto un hurto consumado cuando el sujeto activo consolida la posibilidad material de disponer de esa cosa que hurtó, que sustrajo, sin el consentimiento de la persona. También dice Jiménez de Azúa en su artículo el término de apoderarse, que es el verbo con el núcleo del tipo que se formula y se requiere que el sujeto activo, en este caso el ladrón, estamos hablando, el sujeto activo es el ladrón, pueda disponer de la cosa aunque solo sea una fracción de segundo, puesto que de no ser así, el objeto hurtado no está en su poder. Es decir, basta nada más con la posesión de la cosa por segundo, dice Jiménez de Azúa. Imagínense lo complicado y lo controversial que ha hecho del hurto todo este tipo de teorías, ¿no? Y que prácticamente el legislador
ha dejado claro en nuestra normativa vigente de la intención, pues, de lo que es el hurto, la definición clara y precisa y aplicable a este tipo delictivo. La decisiva de la tenencia, entonces, es cuando un carterista no consuma el hurto. Entonces, en esta forma es quitado la cosa, mientras el dueño, el tenedor, corre tras él o mientras que se es perseguido por un tercero también, llevándola consigo, el delito no se ha perfeccionado, pues el agente no ha consolidado su poder físico de disposición, es decir, que intervino un tercero, ni lo que es la aniquilación o excluido de toda la disponibilidad del sujeto pasivo. Según Soler, afirma que hacer una clara referencia a la posibilidad inmediata de realizar materialmente sobre la cosa actos dispositivos, posibilidad de la que parecía antes de la acción, carecía totalmente de esta parte de la acción porque la cosa estaba en poder de otra persona y que fuese poseedor o simple tenedor. Núñez asegura que el hurto se consuma tan pronto como un acto de apoderamiento de autor ha privado a otro o a la posesión corporal de esta cosa. Estamos hablando de cosas, bienes muebles, no bienes inmuebles, bienes muebles, bienes que se puedan mover de un lugar a otro. Ok, seguimos entonces, mis estimados amigos y compañeros, en relación a la explicación de esta parte de del hurto. Existe la diferencia esencial con otros delitos contra la propiedad. Este hurto se distingue del robo. ¿Por qué? Porque en este el agente se bate en cuanto a la violencia contra las personas a la cual vaya dirigida esta acción, como por medio de apoderarse de la cosa. Sintéticamente, robo es igual a hurto más violencia contra las personas. Así se estipula esta teoría. Es una diferencia que en el hurto generalmente no hay una violencia hacia la persona, sino la violencia va dirigida en tal caso cuando se tiene a un objeto, ¿no? Y la violencia generada hacia la persona ya constituiría un robo, ¿sí? Porque hay amenazas, hay violencia, hay otro tipo de situaciones que más adelante vamos a ver en el robo. El hurto entonces se diferencia también de la estafa, ya que está sujeto, el sujeto pasivo entrega la cosa a la gente. Es decir, el sujeto pasivo es la persona que fue estafada, es decir, la víctima de esta estafa, el estafado, al estafador. Y en virtud de que el último lo ha engañado o ha incurrido de alguna forma en un error, porque la teoría indica de que la persona tiene que, el sujeto activo tiene que inducir al sujeto pasivo a que caiga de alguna forma en un error para él apoderarse de servirse de esta situación de estafa. En la estafa, el consentimiento de la víctima está de alguna forma viciado, ¿no? Y vemos entonces que el hurto es diverso de la apropiación indebida, es decir, es diferente, en el cual el sujeto pasivo entrega la cosa al sujeto activo por un título legítimo, es decir, que comporta para la gente la obligación de alguna forma restituirla o de hacer de ella un uso determinado, es decir, que el hurto implica la realización de una conducta positiva encaminada a apoderarse de la cosa. En la apropiación indebida, el autor recibe la cosa. En el hurto, el agente va a la cosa. En la apropiación indebida, la cosa viene a la gente y así sucesivamente. En cuanto a los tratadistas españoles, dicen que en el hurto hay una mano que toma de la otra y en la estafa hay una mano que está esperando a que le vengan a poner una cosa a ella y que ha preparado anticipadamente. Es decir, que la induce de alguna forma al error, ¿no? Y que en la apropiación indebida hay también otra mano que está abierta y alguien viene y le pone la cosa y solamente entonces se ocurre al autor que puede cerrar las manos y quedarse con la cosa. Eso es en el caso de cuando
por alguna circunstancia mandamos a pintar un carro, ¿sí? Un vehículo automotor, y la persona se quiere apoderar de ese vehículo a razón de que la otra persona no le ha pagado, vamos a llamarlo de esa forma, ¿no? Incluso podría haber algún tipo de extorsión, de algún tipo de conducta extorsiva de parte del sujeto activo, es decir, el dueño del taller, hacia el sujeto pasivo, que sería la persona que contrató el servicio para la pintura o para que le hacerle algún tipo de cuestiones mecánicas. Es decir, de la persona, del cliente, del mecánico. Por otra parte, vemos entonces que estos sujetos activos en el hurto es un delito sujeto activo, es de forma indiferente, porque no exige en el agente una cualidad especial. Es decir, que no puede cometer el hurto el tenedor legítimo, que únicamente en su caso responderá entonces a apropiación indebida. Así entonces lo que es el comodatario, que se dueña de alguna cosa, ¿no? Como es obvio, tampoco puede ser sujeto activo del hurto el propietario de la cosa. El objeto material del hurto es una cosa mueble que es ajena. Si el propietario deudor sustrae de la prenda entregada al acreedor, no existe entonces hurto, sino el delito previsto en el artículo 232, aparte del Código Penal. De esta manera, mis estimados muchachos y compañeros, seguimos analizando lo que es la parte del sujeto activo, el sujeto pasivo, porque ya vimos el sujeto activo, que es también indiferente, que puede serlo el propietario, el poseedor legítimo o el tenedor, es decir, el dueño, como bien jurídico protegido en el hurto, que es la tenencia de la cosa, y puede ser un sujeto también pasivo. Incluso que es la persona quien ha hurtado de antemano este mismo objeto. El objeto material, vamos a ver, el objeto material es el del hurto, es un objeto mueble perteneciente a otro. Recuerden que es mueble y no inmueble. Es decir, una cosa mueble que sea ajena a otra persona, al sujeto pasivo, ¿no? Pues estamos hablando en este sentido de esta pasividad del sujeto activo hacia el sujeto activo. Él emprende la acción en contra del sujeto pasivo. La cosa mueble es naturalmente un mueble de la cosa correspondiente a la acción consumativa del hurto, la cual requiere traslado de la cosa del poder fáctico del tenedor al que la gente poseía. Es decir, que la materia penal en mueble es trasladarse de un lugar a otro, ya sea que ésta mueva por sí misma un semoviente. Cuando hablamos de semoviente, estamos hablando de un animal, ¿sí? Una vaca, un bovino, un becerro. Esos son semovientes. Ya sea movida o llevada por una fuerza externa, el criterio decisivo es pues la transportación de la cosa. Lo mueven de un lugar a otro. En cambio, en el Código Civil son muebles muchas cosas que pueden transportarse de un lugar a otro. Así, los bienes inmuebles por su destinación, que son cosas muebles para el derecho penal. El concepto penal de cosa mueble coincide con la noción popular. Es más amplio y más sencillo, ¿no? Que proviene de los preceptos civiles. También puede ser hurtada la energía eléctrica, que mediante la interpretación progresiva de la ley debe ser considerada como un bien mueble en este sentido, ¿sí? Esta energía eléctrica es una cosa mueble que está sujeta a medición y tiene un valor comercial, es decir, transportable en el sentido que desde CDC, es decir, la desplazable, y es gobernable y puede ser de alguna forma almacenada y poseída por una persona. Por fin, es divisible y, dicho esto, indiscutible que pueda ser apropiada antijurídicamente.
También por otra parte observamos que el hurto puede cometerse por diversos medios de comisión. Es decir, que pueden existir muchos medios por los cuales el hurto se puede consumar. Es decir, puede someterse en forma directa o de forma indirecta. En el último caso, el agente, el autor inmediato, utiliza en muchas ocasiones a un inmueble, es decir, a un menor, es decir, a un imputable, un alienado mental en este caso, o a un inculpable, una persona inducida en error. También puede servirse de algún autor de un animal amaestrado para perpetrar el hurto. El hurto no es un delito de propia mano, es decir, no se requiere que el sujeto activo realice personalmente la acción. Todos los medios idóneos para apoderarse de una cosa mueble pueden ser empleados para hurtar, siempre que no sean los que caracterizan al robo, violencias, amenaza o contra las personas. Recuerden que el hurto, en el hurto generalmente la violencia no va dirigida a la persona, sino va dirigida en tal caso al objeto. Causa de justificación. El hurto famélico, que es la hipótesis específica del estado de necesidad. Según Mendoza Trocconi, siguiendo a Rodríguez de Versa, afirma que el consentimiento del propietario o del poseedor es una causa de justificación que excluye el delito de hurto, todo caso en el propietario o el poseedor que pueden disponer de esta cosa. En nuestra opinión, el consentimiento del derecho tiene o excluye la tipicidad, lo mismo que en la violación carnal y en la violación del domicilio. Quien se apodere de un objeto mueble perteneciente a otro, ¿verdad? A otro dueño, realiza un acto atípico, es decir, un hecho totalmente atípico, y entonces la falta de un elemento del tipo del hurto sin el consentimiento del dueño, hay entonces algún tipo de menor necesidad de desplazar el problema al campo de la justificación. Entonces, no tiene sentido referirse a la legítima defensa de la propiedad en esta ocasión cuando existe la defensa que es jurídicamente admisible, porque estamos estudiando entonces justificación del hurto. Entonces, ¿puede acaso cometerse un hurto en legítima defensa? Si una cosa es de alguna forma violentada, que le pertenezca por supuesto a otra persona, y no quiere restituirse, cuando procede la devolución no existe entonces el hurto ni robo, sino que en el ejercicio arbitrario de la propia razón o autojusticia en este sentido. La aprobación de la existencia de lo que es el derecho con que se procede funciona como atenuante solamente en causa de inimputabilidad. La minoridad penal, eso ya la hemos comentado, lo que es la enfermedad mental, que son causas justificables de inimputabilidad, y lo que es la culpabilidad en sí. De esta forma, mis estimados muchachos, pasamos entonces a ver los tipos de delictivos del hurto. Entre sus tipos delictivos o clasificación de hurto tenemos lo que es el hurto simple, que ya lo explicamos, que de por sí la misma teoría de este artículo 451 del Código Penal habla por sí solo, según la intención esta de nuestro legislador. Ahora bien, ahora vamos a pasar a ver lo que es el hurto agravado. Indica la normativa en relación a este hurto agravado que está dispuesto o está estipulado en el artículo 452 del Código Penal, y que indica que la pena de prisión por el delito de hurto será de 2 a 6 años, y si el delito se ha cometido, en primer lugar, en las oficinas, archivos o lo que es el establecimiento público, apoderándose de las cosas conservadas en ellas o otros objetos destinados a algún uso de utilidad pública. En segundo lugar, a los
cementerios, lo que son las tumbas, los sepulcros, apoderándose de las cosas que constituyan su otorgamiento o protección, o bien de lo que son los cadáveres que se hubieran sepultado con estos al mismo tiempo, es decir, la profanación de esos cadáveres. Esto está muy de moda, esta parte de la profanación de los santos difuntos, de los cadáveres, por parte de la comunidad santera, en este sentido, para realizar rituales, cosas perjudiciales para la comunidad. Entonces, eso va de alguna forma que atenta contra la dignidad del ser humano, ¿no? Que ni siquiera lo dejan descansar en paz. Entonces, lo desprenden algunas partes de su cuerpo, manos, pies, cabeza, en fin, uñas, dedos, para hacer de algún tipo de brujería, como dicen por allí, para hacer cosas malas, ¿no? Entonces, eso sería la acción que realiza de alguna forma este tipo de personas para realizar cosas que no van acorde a las normativas legales, es decir, que se profana de alguna forma estos cadáveres, estas tumbas, estos sitios sagrados donde las personas están de alguna forma sepultadas y se meten, le roban también incluso o le hurtan, vamos a llamarlo así, le hurtan sus losas de mármol, si tienen algo bonito se lo llevan, en fin, es un vandalismo total. Sin embargo, vemos también que entre esta normativa está de este hurto agravado, apoderándose de cosas que sirven o están destinadas al culto, en los lugares consagrados en su ejercicio o en los anexos y destinados a la conservación de dichas cosas. Eso tiene que ver mucho con las religiones. Y sobre una persona, el número cuarto, sería sobre una persona por arte de astucia o destreza, o en un lugar público o abierto al público. Eso sería entonces un hurto con destreza o un hurto con astucia, que se ha cometido en algún lugar público sin que tú te des cuenta. Lo que le estoy hablando es el hurto que generalmente se comete en oficinas, en sitios públicos, que tú dejas un bolígrafo y de alguna forma desaparece y nadie sabe quién se hurtó ese bolígrafo. Entonces es una cosa de verdad impresionante que las conductas delictivas están a la orden del día, ¿no? Y entonces hay que estar muy pendiente y cuidarse de todo este tipo de situaciones. De esta manera, en el ordinar quinto de este mismo parte del hurto agravado establece que apoderándose de los objetos o del dinero de los viajeros, tanto de los vehículos de tierra, aeronave o por agua, o cualquiera que sea su clase, como en las estaciones o en las oficinas de empresas públicas o de transporte. Fíjese que casi toda la mayor parte de este tipo de delitos son cometidos en instituciones públicas, ¿sí? De alguna forma, dentro de una administración pública, dentro de un funcionamiento de unas instalaciones del Estado venezolano, en este caso, y que van dirigidas hacia ese objeto sin que la persona se dé cuenta. Es decir, el poseedor legítimo no se dé cuenta de que le hurtaron ese objeto. De esta forma seguimos con la explicación de esta parte del hurto agravado, ya que indica también en el ordinar sexto que apoderándose de los animales que están en establos o de los que por necesidad se dejan en campo abierto. Recuerde que hablamos también de esta parte de los semovientes. Los semovientes son bovinos, porcinos, es decir, todo ese ganado que de alguna forma nos sirve como alimento y que son trasladables, son muebles de un lugar a otro. Entonces, los amigos de lo ajeno lo que hacen es que se lo sustraen y se lo llevan a otro lugar sin el consentimiento del propietario original, es decir, el tenedor, poseedor de la cosa legítima, en este caso. Entonces se lo llevan sin el consentimiento del
propietario original. Está entonces en esta parte del hurto agravado el ordinal séptimo, que apoderándose de maderas depositadas en las ventas de leña amontonadas en algún lugar, o de materias destinadas a alguna fábrica, o de productos desprendidos del suelo y dejados por necesidad o algún motivo en campo raso u otros lugares abiertos. Fíjense que son campos destinados al sitio público. Están destinados que lo mueven de un lugar a otro o se lo llevan. Las maderas que son depositadas con esa finalidad y se las llevan sin que la otra persona tenga conocimiento de esta situación. También dice en su ordinal octavo, ya para terminar esta parte del hurto agravado, en su ordinal octavo indica que apoderándose de los objetos que en virtud de la costumbre o de su propio destino se mantienen expuestos a la confianza pública. Es decir, se mantenía la confianza pública, estaban allí chévere, bien, ese objeto, ese bien, y se lo llevó el amigo de lo ajeno sin que la persona se diera cuenta. Entonces, fíjense lo grave, pues justamente porque se comete en sitios abiertos, sitios destinados al público, ¿sí? Que afectan de alguna forma esta situación jurídica de lo que es la administración pública. Entonces, vamos a ver ahora lo que es el hurto calificado. El hurto calificado está establecido en el artículo 453 de nuestra norma objetiva, porque es objetiva y aquí se está aplicando unos objetivos, es decir, se está aplicando unos delitos, y que la pena de prisión para el delito de hurto será de 4, el hurto calificado será de 4 años a 8 años en los casos siguientes. También hay una serie de numeral del 1 al 11. Es decir, vamos a leer cada uno de estos y explicarlo en relación rápida para que ustedes entiendan este tipo de hurto calificado. ¿Por qué se llama calificado? Se llama calificado porque la normativa lo califica de esa forma en cada uno de estos ordinales. En cambio, el agravado está expuesto a la confianza pública. También está de alguna forma consagrado en esa normativa, pero bajo ciertas circunstancias. Y fíjense que en el ordinal primero, en relación a este hurto calificado de nuestra normativa vigente, dice que si el hecho se ha cometido abusando de lo que es la parte de la confianza, que nace de un cambio de buenos oficios, de un arrendamiento de obra o de una habitación, aún de forma temporal, entre el ladrón y su víctima. Y si el hecho ha tenido por objeto la cosa que bajo tales condiciones quedaban expuestas o se dejaban a la buena fe del culpable. Eso es importante, muchachos, tenerlos en cuenta, porque cuando una persona alquila una casa y se llevan algún objeto perteneciente al sujeto pasivo, entonces ya se estaría aplicando este hurto calificado, según el ordinal primero, lo que estamos indicando. Este es un ejemplo claro, ¿sí? Luego tenemos en el ordinal segundo de que cuando se comete en el culpable se aprovecha de la fatalidad. Fatalidad es una tragedia que le ofrecían las cosas de algún desastre, fíjese. Una calamidad, una perturbación pública o una desgracia particular del hurtado. Es decir, por ejemplo, vamos a poner el caso de la tragedia de Vargas, que la gente de repente se apoderó de muchas circunstancias y de alguna forma hurtaron este tipo de situaciones a los difuntos, se metieron a las casas o lo que consiguieron se lo llevaron, entonces sin el consentimiento del propietario, aunque esté fallecido. Pero así es un ejemplo claro, ¿no? Porque se aprovechan, dice acá, este apartado de la calamidad, es decir, una situación irregular. Ni Dios lo quiera, ocurre un terremoto, también podría pasar lo mismo. Los que sobreviven, los que vemos que se apoderan de las cosas, son las personas que van de alguna forma rescatando a esos cuerpos, a esos cadáveres,
y que les quitan o los despojan de sus pertenencias. Entonces eso sería ya un hurto calificado, ¿no? Según establecido en el artículo 453, ordinal segundo. En el artículo 453 de lo que es el hurto calificado, en el ordinal tercero, establece que si no, viviendo bajo el mismo techo que el hurtado, el culpable ha cometido el delito de noche o en alguna casa o en otro lugar destinado a la habitación. Esto generalmente cuando se comete en la vivienda, en una casa, bien sea de noche, ¿sí? O un lugar destinado a lo que es la habitación, bien sea un hogar, una habitación, un alquiler, todo eso implica y por supuesto el culpable ha cometido el delito de noche, en la oscuridad, basándose en ese o acogiéndose a la oscuridad para cometer ese tipo delictivo. Luego vemos que si para cometer el bien, para cometer el hecho, bien para trasladar la cosa sustraída, él ha destruido, es decir, el sujeto activo ha destruido, roto, demolido o trastornado los cercados hechos con materiales sólidos para la protección de las personas o de las propiedades, aunque el quebrantamiento o ruptura no se hubiera efectuado en el lugar del delito. Es decir, cuando, por ejemplo, las personas de alguna forma irrumpen en una casa, en una fábrica, en una escuela, rompen los cercados, rompen de alguna forma las paredes y se meten o se introducen a esas instalaciones públicas y se apoderan de esos bienes. Por supuesto, sin el consentimiento de los propietarios. Ahí aplicaría este ordinal cuarto del artículo 453 sobre el hurto calificado. En el ordinal quinto habla sobre cometer el hecho o trasladar la cosa sustraída al culpable abierto a cerradura, sirviéndose para ello de llaves falsas u otro instrumento, valiéndose de la verdadera llave perdida, dejando por su dueño o quitándose esa indebidamente habida y retenida. Es decir, cuando de alguna forma existen personas que se dedican a abrir puertas con llaves falsas, con ganzúas, con otro tipo de herramientas que de alguna forma les permitan ingresar al inmueble sin el consentimiento del dueño y para apoderarse del objeto, el objeto del cual pretenden ellos llevarse, ¿no? De alguna forma, pero a través de llaves falsas o de alguna forma romper cerraduras, todo eso. Entonces, allí aplicaría este tipo de hurto calificado. Luego tendríamos si para cometer el hecho o para trasladar la cosa sustraída, el culpable se ha servido de una vía distinta o de la distinta ordinariamente al pasaje de la gente. Es decir, que él utilizó una vía que no era la vía principal. Utilizó una vía externa, un boquete, una parte trasera de la casa, del inmueble, rompió y se metió, o utilizó una vía pues diferente. Saltó por el muro y se fue. ¿Sí? Y para perpetrar en la casa o su recinto. Para de ello obstáculos cercas, tales como podría salvarse, sino a favor de medios artificiales o fuerza de agilidad personal. Es decir, utiliza la fuerza para hacer este tipo de situación. Por otra parte, si el hecho se ha cometido violando los sellos puestos por algún funcionario público en virtud de la ley o por orden de la autoridad, también refiere acá. Si el hecho del hurto se ha cometido por una persona lícitamente uniformada usando un hábito religioso o de otra de manera disfrazada. Y si el hecho se ha cometido por 3 o más personas reunidas. También indica la normativa de que si el hecho se ha cometido valiéndose de lo que es la condición, simulación de funcionarios y si la cosa sustraída es destinada notariamente a la defensa pública o a la pública reparación o alivio de algún infortunio. Es decir, los infortunios recuerden que son sobre todo los barcos que de alguna forma vamos a llamarlo así, encallan, ¿no? Y
hay personas que en ese infortunio pierden sus pertenencias o otras personas se los consiguen y se apoderan de esos objetos. Ahora vamos a ver, muchachos, bueno, vamos a dejar la clase hasta acá de lo que es el delito de contra la propiedad. En esta parte de lo que es los delitos de hurto. Ya explicamos el hurto simple, el agravado y el calificado. Vamos a la próxima clase cuando nos veamos para explicar el delito de robo. Así que bueno, espero que pasen buenas noches y se me cuidan. Nos vemos la próxima clase con el delito de robo, delito contra la propiedad.